Amén. Vamos a empezar nuestra clase de esta tarde. Me alegra verlos a todos. Gracias. Que hayan llegado temprano para aprender un poco más del Señor. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Hermilo si me presenta en oración en esta tarde. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Dios eterno, una vez más, Señor, por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros, Padre Santo. Te pedimos en esta tarde, Dios mío, que tú prepares nuestra mente, Dios eterno, y nuestro corazón, que sea tierra fértil, Padre Santo, para que tu palabra, Dios mío, crezca y produzca, Señor eterno, frutos en nuestra vida. Te pedimos, Dios, que tú uses a mi hermana, Padre Santo, que va a traer esta palabra, esta enseñanza, esta escuela dominical, mi Dios, y que tu Santo Espíritu, Señor, se pasee en este lugar, Dios eterno, dándonos entendimiento, dándonos conocimiento de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. 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 La clase de hoy es la número 22. Amén. ¿Alguien me puede leer el tema de la clase de hoy? La protección de la familia contra la inmoralidad. Protección de la familia contra la inmoralidad. La semana pasada vimos la familia, cómo proteger la familia del estrés y la ansiedad. Amén. Así es que estas clases, bueno, todas las que hemos visto en este trimestre se han tratado de la familia. Y el estrés y la ansiedad es algo que yo creo que todo hogar ha experimentado. Y sabemos que debemos dejar nuestras cargas en el Señor, aprender a confiar en el Señor. Pero la inmoralidad es un ataque que viene de afuera. Es un ataque que viene de afuera. ¿Y qué entendemos como la inmoralidad? ¿Qué significa inmoralidad? ¿Qué es inmoralidad? Algo demasiado malo. ¿Qué es moral? ¿Qué es la moral? Tanto que escuchamos oír de la moral. ¿Qué es la moral? Los prejuicios también será Algo que se pierde. Cuando nosotros vemos la palabra inmoral y lo hacemos para lo mejor describir a alguna acción o a alguna persona, ¿qué le trae eso a su mente usualmente? algo no bueno. Todo lo que atenta contra lo que ha sido establecido por la sociedad como parámetros de buena conducta. There you go. Y es exactamente eso. Ha sido establecido por la sociedad. Es como decirle, uno escucha a una persona hablando y dice, ese hombre es muy inmoral, ese hombre no tiene respeto, ese hombre no tiene ética. Porque lo que dice ofende, puede ser. Sí, dice que la inmoralidad es toda acción o conducta que se opone a la moral. Y la moral es el conjunto de normas, valores, costumbres y creencias tradicionalmente consideradas buenas dentro de una sociedad y una época determinada, porque puede ser que sea bueno para esta época y en la época pasada a lo mejor eso se consideraba inmoral, y que como tales son tenidas como un modelo de conducta. Y la clase trata sobre la protección de la familia contra la inmoralidad. Y la clase como que se va en el camino de la inmoralidad sexual. Y si nosotros vemos, así con esta definición, de que es un modelo de conducta a lo que ellos consideran bueno. Ahora estamos viviendo en una época donde hace unos años atrás el homosexualismo era una actividad inmoral. Eso era algo que veíamos, si alguien llegaba a ver a alguna pareja de homosexuales juntas, esa era una acción de vida inmoral. Hoy en día, eso ya con la legalización de ese estilo de vida, ya no podemos señalar a ese estilo de vida como algo inmoral. Y así es que la inmoralidad de la que habla el tema de la clase no puede estar simplemente ligada a lo que la cultura nos enseña, porque la cultura está desviándose de lo que es la base de lo que
porque aquí en Estados Unidos específicamente y en muchos de los países latinos que eran considerados cristianos, su base de conducta era en la palabra. Estaba basado en la palabra, pero como nos hemos completamente desconectado y desligado de la palabra, ahora el ser humano anda perdido en sus propias concupiscencias y basado en sus propios malos deseos es que están reescribiendo lo que se considera bueno y lo que se considera malo. Así que con esa definición y esa base de lo que es el tema, vamos a entrar a la clase de hoy. Así es que si alguien me puede leer el pensamiento central. Si nos preocupamos por evitar la contaminación con un virus o una epidemia, ¿por qué no proteger a nuestra familia de la influencia infecciosa del pecado que nos rodea? Amén. Protección de la familia contra el pecado. Yo creo que sería mejor el tema. Amén. ¿Y alguien me lea el texto áureo? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Y entramos inmediatamente a la clase de hoy, a la lectura de la clase que se encuentra en Jueces, en Juan y en Primera de Juan. Vamos a leer Jueces, capítulos del 3 al 5. No, perdón, del 5 al 7. Jueces 3, del 5 al 7. No, al 8, perdón. Al 8. Juan 17, del 15 al 17. Y Primera de Juan 2, del 14 al 17. Déjeme le repito porque creo que me volví 8. Sí, Un 8. sí. No, Juan 17 al 15. 17 al 15. Ajá. Jueces capítulo 3, versículos del 5 al 8. Ajá. Juan capítulo 17, del versículo 15 al 17. Y la última lectura es Primera de Juan 2, del versículo 14 al 17. Amén. Ahora sí estamos bien, estamos claros. La palabra del Señor dice así en Jueces capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a Baal, a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán-Risaín, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Ahora vamos a Juan capítulo 17, versículo 15. La palabra dice así: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Aquí tenemos dos épocas de la historia. La época en la que el Señor trataba con el pueblo de Israel y en la época de la iglesia. Y tenemos a la historia del pueblo de Israel como un ejemplo para nosotros. Debemos aprender de los errores que ellos cometieron para que nosotros no cometamos los mismos errores y por ende terminemos siendo castigados al igual que ellos. El hermano nos habló la semana pasada sobre Sansón. Él era uno de los jueces que gobernaban o que dirigían al pueblo en esta época más o menos también.
de lo que vamos a estudiar hoy. Y me gusta mucho leer la introducción porque es bien clara. Dice, sería interesante que tan pronto como uno recibe al Señor y viene a formar parte del cuerpo de Cristo, se trasladara a vivir a una ciudad en la cual todos fueran cristianos. Wow, yo creo que no hay una sola persona que en el momento que ha aceptado al Señor no quisiera como salir de este mundo pecador y ser trasladado inmediatamente a una metrópolis donde nada más sean cristianos los que vivan ahí. Dice, es más, sería maravilloso si en el momento de nuestra conversión el Señor nos trasladara directamente al cielo, para no tener ni un chance de pecar. Si fuera así, quizás no habría peligro de que nos contamináramos con el pecado, viviendo en un aislamiento total. No son pocos los que se preguntan por qué Jesús no preparó un lugar a prueba de contaminación espiritual para su iglesia. Yo he oído muchas personas que dicen, wow, si no hubiera tentación, entonces no hubiera el peligro de que yo fallara. ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Por qué el Señor lo permite? Pero el Señor quiere que estemos en el mundo, que seamos luz. Dice, un sitio en el cual uno no pudiera pecar, donde no hubiera ni tentaciones ni medios para hacer cosas malas. Sin embargo, eso no forma parte del plan de salvación. Por el contrario, la voluntad de Dios es que el pueblo sea un ejemplo vivo de santidad ante los inconversos. Ese es el plan de Dios. Pero el Señor, aunque nos dejó en el mundo, no nos dejó desarmados. Dice que nosotros contamos con la intercesión de Jesús ante el Padre, el poder del Espíritu Santo, que nos da la fortaleza para serle fiel al Señor, las enseñanzas de la palabra y el compañerismo con los demás hermanos. Por eso es que debemos ayudarnos unos a otros. Cuando uno de nuestros hermanos esté un poquito débil, ha pasado por una prueba, levantar al hermano. Así que nosotros contamos con esas armas. Amén. Y entrando a la historia, que solamente vimos un par de versículos en Jueces. Algunos, no sé si ya tienen la Biblia, tuvieron que leer de la Biblia. Me gustaría que alguien que tenga Jueces capítulo 2, porque estábamos ahí cerca, versículos 1 y 2 me lo leyera, por favor. Vamos a empezar a tener un poco de idea de qué era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Amén. Tenemos al pueblo de Israel. Después que Josué murió, el pueblo, mientras tenía al líder vivo que estaba pues dándole por la cabeza, el mismo Josué los retó y le dijo, escojan ahora a quienes ustedes van a servir, si quieren servir al Dios de sus padres o si quieren servir a los dioses de los países o de los pueblos que nos rodean. Escojan a quien ustedes van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que el pueblo no se desviaba completamente del Señor, siempre que tenía un líder guiándolos. Pero Josué murieron todos los ancianos que salieron con Josué, que estuvieron caminando con Josué, que vieron los milagros del Señor, y surgió una generación nueva, una generación que conocía poco del Señor, o a lo mejor no por falta de palabra, pero como ya no estaban esos líderes que habían tenido esa relación directamente con el Señor, ellos poco a poco se fueron desviando de los caminos del Señor. Y dice la palabra que el Señor le dio unas instrucciones claras al pueblo. Dice, debemos admitir que aunque no queramos vivir rodeados de personas que no temen al Señor ni reconocen su palabra, ni reconocen
su palabra. Lo importante es saber cómo comportarnos en medio de tales situaciones. El pueblo de Israel, el Señor les dio una instrucción clara. Él les dijo al pueblo, le dijo, a ver si lo encuentro, hermanos. Bueno, creo que está en el versículo 12. El Señor le había dicho al pueblo que no se mezclaran con los pueblos, al pueblo de Israel, que no se mezclaran con el pueblo, con los pueblos que estaban a su alrededor. Él le había dado instrucciones claras. Cuando Josué salió a conquistar la tierra, porque acuérdense que Moisés tuvo la misión de sacar al pueblo de Egipto, pero fue Josué el que iba al frente de cada batalla. Y cuando ellos llegaron a la tierra de Israel, la tierra estaba ya ocupada por muchos diferentes pueblos. Y ellos tenían que llegar a cada ciudad y conquistar cada ciudad. Era una guerra en cada ciudad. Y el Señor le dio a ellos muchas victorias. Sin embargo, hubieron pueblos que ellos no pudieron conquistar. ¿Falló el Señor? No tenía el Señor el poder suficiente para poder, de la misma manera que le dio la victoria con los otros pueblos, darle la victoria también en ese lugar, en esos lugares. El Señor tenía el poder, el Señor tenía toda la fuerza y todo el poder para Él poder hacer eso. Sin embargo, el Señor tuvo dos razones por las cuales Él dejó esos pueblos ahí. Ellos pudieron estar cercados completamente, donde solamente estuviera el pueblo de Israel, donde no hubiera ningún pueblo que significara para ellos una tentación o que significara para ellos un mal ejemplo, para ponerlo de esa manera, un mal ejemplo. Sin embargo, el Señor dijo que la primera razón por la cual Él dejó los pueblos paganos ahí, dice, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Porque ya los que estaban, el pueblo que había ahora surgido, no fue el pueblo que peleó y que conquistó esas tierras en las que ellos ya ocupaban, sino que era la nueva generación la que estaba ahí. Una generación que, bueno, que no había experimentado el dolor, ni había experimentado la esclavitud, que no había experimentado la guerra. El Señor no quería que ellos estuvieran pasivos y relajados y echados para atrás ahí, disfrutando simplemente de las cosas que habían conquistado. Porque muchas veces en esa actitud, ¿qué puede pasar en una actitud así? ¿Ah? Uno se enfría, uno... hay ociosidad. Ociosidad. Y en la ociosidad no falta el pecado. Amén. Así que el Señor no quiere un pueblo inerte, indiferente ni cobarde. Él desea que su pueblo reconozca a sus enemigos para combatirlos. Él quería que ese pueblo se pudiera preparar para la batalla, que con esos pueblos que estuvieran alrededor, que ellos tuvieran que combatir, que ellos siempre estuvieran listos, preparados para la batalla, porque no sabían en qué momento ellos tendrían que defender su tierra y su pueblo. Así que, así como nosotros estamos en guerra, hermano. ¿Ustedes sabían eso? Todo el tiempo. Aunque nosotros no estamos peleando con nuestras manos, porque dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales. Amén, sino son armas espirituales. Amén. Y la guerra que nosotros tenemos no es con las personas que están a nuestro lado, sino contra quién. Huestes de maldad. Huestes de maldad. Contra principados y contra potestades. Así es que aunque ellos peleaban con sus manos y peleaban en contra de personas, nosotros también estamos en una guerra. Y aunque no es exactamente la misma historia, pero es el mismo resultado si nosotros nos comportamos de la misma manera que ellos lo hicieron. Así es que la primera razón que el Señor permitió que esas naciones se quedaran ahí era para que ellos conocieran la guerra. Y la segunda razón, dice que Él deseaba que ellos conocieran al enemigo para
prepararlos para combatirlos. Dios llamó a Israel para que fuera un pueblo diferente de las demás naciones que estaban totalmente contaminadas y perdidas. Dice que dos cosas tenían que hacer el pueblo israelita si querían vivir como pueblo de Dios en medio de los paganos. El Señor había hecho un pacto con ellos, como leyó el pastor en el versículo 1 y 2 de Jueces capítulo 2. El Señor había hecho un pacto con ellos. ¿Con cuántos ha hecho el Señor pacto? Con cada uno de nosotros. Y el pacto que el Señor había hecho con ellos, dijo, yo no lo voy a invalidar jamás, siempre y cuando que vosotros no hagáis pactos con los moradores de los otros pueblos, cuyos altares ustedes tienen que derribar. Dice, siempre y cuando ustedes se mantengan fieles a mí, siempre y cuando ustedes no hagan pacto con los otros pueblos, porque nadie puede servir a dos señores. Esto estábamos hablando la semana pasada. No podemos servir a dos señores. Siempre y cuando ustedes se mantengan dentro del pacto, ustedes cumplan su parte del pacto, yo seré fiel, yo estaré ahí con ustedes, cumpliendo mi parte del pacto. Pero dice la palabra en el versículo 12 de ese mismo capítulo, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en su alrededor, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Así es que dice que se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que lo despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos. Amén. Sí, aquí también contradice un poco a los que piensan que los que dicen salvos siempre salvos, porque ellos piensan de que en cuanto uno ya cree en Jesucristo, ya es uno predestinado, ya pertenece uno a ser salvo. Pero aquí dice que el Señor les dejaba esto para probarlos, ¿verdad? Para que se mantuvieran activos. Y la misma palabra también nos enseña cuando dice que estemos siempre esforzándonos, ¿verdad? Que luchemos por nuestra salvación, no porque todavía nos falte para completar de que somos salvos, ¿no? Sino que para mantenernos y dar ejemplo a las gentes, dar ejemplo a los que no conocen a Dios, de que pues se puede vivir en un mundo pues perdido, en un mundo se puede hacer la diferencia, en un mundo pues que está caminando en contra de la palabra. Amén. Amén. El Señor, como dije, nos ha dado las armas para eso, hermana. Bueno, ellos, número uno, fue que dejaron a Dios. Ese es el pecado más grande que el hombre puede hacer. Dejar a Dios e irse tras dioses ajenos. Esa es la abominación que Jehová Dios abomina. Tú, aleluya, luego de tu haber conocido a Dios, y irte a otra doctrina falsa, que tú sabes que es falsa, o ir a adorar otros dioses falsos, eso Jehová Dios lo aborrece. Y no es que no lo perdone, porque si ellos se hubieran humillado a Dios, Dios los hubiera perdonado. Porque el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El único. Entonces, que te iba a comentar algo cuando estaban leyendo a principio, que decía que uno quisiera, aleluya, pues porque Dios no nos puso, como quien dice, en un lugar especial para que nuestros hijos no pequen y uno no caiga en tentaciones ni nada de eso. Yo me acuerdo, nada más algo cortito, que cuando yo me convertí al Señor, mis hijos estaban pequeños. Y yo siempre decía, Dios, oh Dios, llévanos a vivir a una montaña por allá, por favor. Yo me acuerdo de eso. Y yo decía, Señor, por favor, quisiera estar en la montaña más alta para que mis hijos no caigan en pecado, ni nada de eso. Pero era tan imposible vivir en una montaña bien aislada, donde mis hijos no vieran ninguna maldad. Y a veces yo lo visualizaba así, hermana. Sinceramente, yo lo visualizaba que estábamos en una montaña viviendo y que allá abajo estaba el pecado.
Hermano, usted no es la única, no se sienta aislada en ese sentido, porque más por los hijos de uno, uno quisiera, cuando uno ve las cosas que se mueven en la escuela y uno dice, oh my God, a lo que está expuesto, a lo que están expuestos nuestros hijos en la televisión, en las redes sociales, en las escuelas. Y a veces muchachos que a lo mejor el ejemplo que ven en su casa no es el mejor y vienen con esas malas costumbres a las escuelas. El tanto esfuerzo de uno enseñarle lo correcto a nuestros hijos se ve amenazado cuando van a las escuelas. Por eso es que nosotros tenemos que prepararnos y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para nosotros proteger nuestra familia en contra de la inmoralidad. Lo que está a nuestro alcance hacer. Porque estaba escuchando esta mañana y en una de las clases hablamos sobre Elí, cómo el Señor emitió juicio para él y para su familia por el mal trabajo como padre que él hizo. El Señor le echó en cara a él que él no supo enseñar o guiar bien a sus hijos. Y sus hijos se perdieron, hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Pero todos conocemos a Samuel también. Y Samuel era un hombre de Dios, un hombre dirigido por el Señor, un profeta de Dios. Y los hijos de él tampoco hicieron lo bueno delante del Señor. Pero el Señor a él no lo llama a cuenta. Así que si no lo llama a cuenta, y él fue el profeta que le dio la palabra de parte de Dios, el castigo por el mal trabajo que él había hecho. Así que él sabía muy bien cómo Dios reaccionaba en ese sentido. Así que yo supongo que él hizo lo correcto, pero nada garantiza que nuestros hijos se van a mantener en el camino del Señor. Hermano Santiago. Usted dijo al principio, y también lo leyó en la introducción, que por qué cuando nosotros nos convertimos a Cristo, Cristo nos preparó un lugar especial. Con el pueblo de Israel, también usted dijo que el Dios tenía el poder y la autoridad de eliminar a todos los saduceos, todos esos feos. Pero, el caminar en el Señor es a base de pruebas. No es una cosa que usted se convierte y se va a acostar en la cama y todo le va a caer del cielo. Vivimos en un mundo que está en contra de las ordenanzas de Dios. Y eso a nosotros como cristianos nos debe traer muchas pruebas. La situación que vemos, como usted mencionó, los homosexuales, especialmente la juventud de hoy en día, tiene un trabajo bien difícil. Porque cuando yo era joven no se hablaban de esas cosas. Y esas cosas sí existían En el closet. En el closet o era una cosa personal de las personas. Pero lo que quiero dar es que el pueblo de Israel desobedeció a Dios como lo desconocemos nosotros todos los días. Porque somos hombres y mujeres en una carne que es pecadora. Entonces el pueblo de Israel al entrar se mezcló. Como usted dijo, ellos no pelearon. Como usted dijo, ellos no salieron de Egipto. Ellos fue la nueva generación que fue formándose en la bonanza, más bien. Exacto, cuando terminó toda la pelea de Israel, cuando ellos ya estaban tranquilos, ya habían conquistado sus tierras. Entonces los dejó para probar al pueblo. Y la prueba no le duró mucho porque llegaron ahí, llegaban a un lugar, se mezclaban. No sé si las mujeres de los pecadores eran más bonitas que las mujeres de ellos. No sé el asunto. El asunto fue que se mezclaron y desobedecieron a Dios. Y eso le costó grandemente. Hasta hoy en día se puede ver el pecado que ellos cometieron miles y miles de años atrás. Así mismo A es. mí también hay una observación. El Señor
nos dotó de libre albedrío. Él dijo, os he puesto por delante la vida y la muerte. Escoge pues la vida. O sea, la razón por la cual Él no quita las tentaciones, vamos a decirlo, o los problemas, es porque Él primero nos ha dejado su palabra, nos ha instruido. Porque muchas veces nosotros les decimos a nuestros hijos, no hagan eso, no, eso no es bueno, esto aquí. Pero dígale por qué no, ¿verdad? Hay que explicarles por qué no. Porque si solo se les prohíbe y no se les explica por qué no, de todas maneras ellos van a querer averiguar por su propia cuenta. Y el ser humano es así. Lo que se le prohíbe es lo primero que a donde quiere ir. Somos así desde el principio. Acordémonos de Adán y Eva. Se les dijo, de todos los árboles pueden comer, pero de este no. Entonces, y a ellos se les explicó por qué no. El Señor les dijo por qué no. El enemigo fue astuto y pues entabló la conversación con la mujer y le dijo verdades a medias. Entonces nosotros el Señor nos ha dotado de inteligencia y nos ha dado el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía, dice, a toda verdad. Entonces, si el Espíritu Santo es nuestra guía, pues siempre vamos a ir venciendo las dificultades que vengan. Y aprender que en medio de la bonanza, como vemos con el pueblo, no debemos bajar la guardia, no debemos descuidarnos, porque hay veces que estando en la bonanza no buscamos del Señor con el mismo fervor. Al Señor lo buscamos con fervor cuando estamos en necesidad. Entonces, cuando estamos en la bonanza, si no buscamos al Señor con ese fervor, cuando llegue la prueba, cuando llegue la batalla, no vamos a estar preparados. Por eso el Señor les dejó ahí a esos pueblos para que ellos tuvieran que estar constantemente preparados, porque no sabían en qué momento venía la guerra. Así que por eso el Señor no nos deja completamente en la bonanza, porque entonces nos dormimos. Hay gente que cree que la bonanza es bendición. Y la bonanza no es peligrosa. Bendición siempre. Es una línea muy delgada, porque el enemigo se basa a que si en ti está el concepto de que la bonanza es bendición, te mantiene en bonanza para que te duermas. Y te mantiene dormido, y pueden pasar 100 años tú dormido siempre espiritualmente, porque crees que estás bien delante del Señor, porque estás en bonanza. Y es todo lo contrario. En el momento de la dificultad es cuando tú estás en bonanza. En la dificultad es cuando ganas, porque vas de victoria en victoria. No estás estático en un solo lugar, sino que te mantienes en constante movimiento espiritual. Amén. Y Adán y Eva era uno de los ejemplos que tenía, que ya la pastora lo dio. ¿Qué lugar con menos tentación y malos ejemplos pudo haber existido? A mí eran ellos los únicos dos que estaban en el huerto del Edén. Pero el Señor permitió que hubiera una prueba para ellos. Él estaba probando su fe desde el principio. Los primeros dos seres humanos que hubieron en la tierra, para probar la fe, tiene que darte la oportunidad de escoger. Y es lo que el Señor hace con nosotros hoy. La única manera de probar nuestra obediencia a Dios es teniendo al lado de nosotros lo que debemos escoger. Si nosotros tenemos solo lo bueno, entonces no es una prueba, porque no nos están dando opción. Pero el Señor pone delante de nosotros la vida y la muerte, para que nosotros tengamos que escoger. Y eso en nuestra vida diaria es una prueba. Es una prueba que si escogemos la vida, hemos pasado. Pero si escogemos la muerte, pues ya sabe cuál es el final de nuestro camino, la muerte. El secreto, Satanás usa varios medios, como le había mencionado antes, para atacarnos, para atacar nuestra mente, para hacernos caer. Y lo que en esta época de la historia, él está usando la televisión, las redes sociales, la tentación viene por las redes sociales, consejos familiares, tenemos familiares que a lo mejor nos aconsejan no muy bien, y
¿sabe? Uno dice, bueno, son nuestros familiares, ellos quieren lo mejor para nosotros, pero cuando son personas que no conocen al Señor, usualmente los consejos que vienen de ellos no van de acuerdo a la palabra, y muchas veces son, al contrario, van opuestos a lo que nos enseña la palabra, y nos vemos ahí en, ¿será que lo debo hacer? Hermanos, esas son cosas que nos pasan a diario, pero a lo mejor en el momento ni pensamos que le estamos fallando al Señor. Que esta decisión que a lo mejor nos están planteando para salir de algún problema, aunque en el fondo sabemos que no está bien, pensar que a lo mejor sea la única solución que nosotros por nuestros propios medios podamos lograr, a veces caemos y nos vamos por ese medio. Ani, ahí es donde empieza, donde tenemos que poner en práctica a quién nosotros seguimos. Si seguimos a esta sociedad en la cual vivimos y sus reglas, o seguimos la palabra del Señor. Porque si vamos de acuerdo a los parámetros de la palabra del Señor, siempre van a ir en contra, o casi siempre van a ir en contra de lo que la sociedad establece, porque cada sociedad establece lo que ellos creen a criterio de ellos que es correcto. Por eso un consejo que viene de una persona que no ama al Señor y que no sigue la palabra de Dios, no siempre va a ser un buen consejo. Y la cosa es que no va a parecer a veces como que fuera una actitud de pecado. El Señor sabe. ¿Sabes cuántas veces? El Señor sabe. El Señor sabe por qué lo hice. Porque me vi en una desesperación, porque fue la única manera que yo vi cómo resolver, y el Señor sabe, lo hice. Y a lo mejor nosotros mismos nos consolamos para no sentirnos que hemos pecado delante del Señor. Pero es ahí donde lo que hace la diferencia y lo que nos da la fortaleza para decir que no, es estar afianzado en la palabra del Señor, en saber qué es lo que dice la palabra del Señor, pero no saber por encimita, sino conocer qué es lo que nos enseña el Señor. Y déjenme avanzar porque ya se me está acabando el tiempo y hay muchas cosas que le quiero decir. Dice, el secreto del triunfo está en identificar las fuentes de las cuales estas insinuaciones engañosas provienen y echarlas fuera con la ayuda del Señor. Al único que debemos obedecer es al Dios que nos habla a través de su santa palabra. Y a veces el Señor nos habla a través de su palabra y ponemos la palabra a un lado para poder hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. Adán. Exactamente. Así fue exactamente lo que hizo Adán. Puso a un lado las palabras que Dios le había dicho directamente y hizo lo que él creyó que era bien. Y bien pudo haber dicho, el Señor sabe cómo fue lo que pasó, porque ella me la dio a mí. Ajá. Pero así no funciona. Y el problema con eso es que cuando nosotros actuamos de esa manera, como el pueblo dice, bueno, no sé si estaba en esta lectura que tuvimos acá, sí, dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Y eso, si ustedes leen la historia en Jueces, eso era década tras década que ellos le fallaban al Señor y el Señor entonces los entregaba a manos de sus enemigos. Cuando nosotros fallamos, pues no se queda sin consecuencia. Lamentablemente la consecuencia viene. Amén. Más adelante, dice que lo que Jehová quería era probar la lealtad y la fidelidad de los hijos de Israel en su compromiso. El Señor ya les había hablado y le había dicho exactamente qué era lo que tenían que hacer. Ellos tenían que aprender a reconocer y defender la herencia espiritual, luchando valientemente contra el enemigo y esforzarse a obedecer la palabra de Dios. El Señor le había dado la palabra, ellos lo que tenían que hacer era esforzarse y obedecerla. Pero en vez de eso, lo que hicieron fue desviarse, desobedecer completamente la orden del Señor. Dice el versículo 4 del capítulo 3, y fueron estas palabras, esto que permitió el Señor de esas naciones, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así que Él lo permitió porque Él dijo, déjame ver si ustedes van a ser un pueblo obediente. Déjame ver. Que permitió cuando Job. Lo mismo que permitió con cada una de las pruebas que nos tocan vivir.
tenemos que decidir si vamos a serle obediente al Señor o no. Dice que el Señor le dio dos alternativas al servir a Dios, al Dios de sus padres, que les había sacado de Egipto, o adorar a los dioses falsos. Nuestra lealtad a Dios debe demostrarse en dos formas: en el carácter moral y en la vida devocional. Pero yo diría que la vida devocional primero, porque en la vida devocional que tengamos con el Señor, encerrados en nuestro cuarto, buscando la dirección del Señor, teniendo esa relación personal con el Señor, debe reflejarse en nuestra vida moral, en nuestro carácter delante de los hombres, en nuestro carácter delante de los hombres. Si nosotros, dice que por su fruto lo conoceréis. Nosotros estamos en el camino del Señor y el Señor está haciendo una obra con nosotros, que es una obra con nuestro carácter. Es una obra con nuestro carácter porque nuestro carácter quiere llevarnos a hacer lo que la carne quiere, pero el Señor quiere moldearnos a que nos parezcamos cada día más a Cristo. A su manera, que nos parezcamos cada día más a Él. Así que es una lucha constante porque la carne quiere actuar de cierta manera, pero el Señor está obrando a través de las pruebas para moldear nuestro carácter. Así es que a medida que nosotros nos acerquemos más al Señor, lo vamos a ver reflejado en nuestro carácter. Amén. Amén. Dice no comprometerse con el enemigo ni ceder a nuestros principios, para que su pueblo conservara la pureza y el carácter de santidad. Dios le había mandado expresamente que no se mezclaran en Canaán con los paganos. Él le había dicho claramente, no se mezclen, porque, ¿saben? Que el Señor, como dice la pastora, le dice hasta por qué no hacerlo. Dice, esto es en Éxodo 34, 15 y 16. No harás alianzas con los moradores de aquella tierra. Y el Señor nos dice hoy, no hagas yugo desigual. Amén. Porque fornicarán en pos de sus dioses. ¿Y nosotros qué decimos? Ay, es que Él es tan bueno. Es que yo entiendo por qué el Señor decía eso, pero es que el Señor no conoce a este muchacho o a esta muchacha, porque Él sí es diferente, Él es muy bueno. Él no me va a hacer esto que dice el Señor que me va a pasar. El Señor dice, si tú haces eso, si te unes con una persona que no sigue mis mandamientos, esto es lo que va a pasar. Fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. No es que a lo mejor, es que lo que va a pasar. Y comerás de sus sacrificios, y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de esas mujeres. Así que el Señor le habló claramente y le dijo, no lo hagan, y por esto es que no lo deben hacer. Pero fueron débiles, no obedecieron a la voz de Dios. A ver, hermano. Y cuando dice, y comerán de sus dioses, yo un día me puse a pensar, pero ¿cómo va a ser eso? Comerán, como decía yo, ¿cómo es eso de comerán? Porque yo no me voy a comer yo no me voy a comer una comida que yo sé, aleluya, que la están haciendo para sacrificar, o sea, para el sacrificio o holocausto a ese Dios. ¿Sabes cómo fue? Como el Señor una vez me lo mostró. ¿Saben esas fiestas que hacen de pueblo? Que las hacen en todos los países de nosotros. Cuando usted va a esas fiestas de su país, mire, cuando tú vas a esas fiestas de su país, ahí hacen bacalauitos fritos, yo te digo los de mi país, bacalauitos fritos, guineitos, hacen aquello, alcapurri, hacen aquello, y tú vas y compras, escuche, y tú vas y compras de esa comida. Ahí tú estás comiendo comida de ídolos, de dioses, porque esas fiestas son paganas. Esas fiestas son paganas. Todos nosotros somos latinos y sabemos de qué estoy hablando. Amén. Dice que los israelitas fueron débiles.
Ellos fueron débiles y siguieron sus impulsos y deseos personales. Esos impulsos y deseos personales tuvieron más fuerza que su amor y su obediencia a Dios. ¿Ustedes creen que estas son cosas que nos pueden pasar hoy en día? Lo vemos. Dice, eso mismo está aconteciendo y está carcomiendo la moral de algunos que pertenecen a la iglesia. Dentro de la iglesia vemos que se ha metido la fornicación. Y es que si vemos los programas de televisión, las influencias que tienen en la escuela, esto para ellos es algo normal. Ellos ni siquiera ven en la fornicación pecado. Es simplemente parte de la vida. Ellos dicen, bueno, si el Señor no quería que yo lo hiciera, ¿para qué puso en mí ese deseo? Y esa es una manera bien... Satanás siempre busca la manera de convencerte a hacer lo malo. Yo hablaba con Vanesita y me dice, mami, el Señor, gracias a Dios, ha tocado a mi hija y ella está en esa búsqueda y deseo de conocer del Señor. Y ella me dice, mami, es que tú no entiendes. Tú sabes que nosotros sabemos que no hacer yugo desigual es malo. Pero sin embargo, yo no lo veía, como que no le afectaba. No, como que esas palabras no la confrontaban. Y si ella me dice que, bueno, cuando tenía 15 años, nosotros no la dejamos a ella salir con nadie hasta que no cumpla los 18 años, que tú seas una persona adulta, que ya entonces tú puedes ver con quién quieres salir. Y gracias a Dios, me dice, mami, quiero darte las gracias porque tú no me dejaste. Y gracias al Señor por eso, porque mi hija se sometió. Pero yo me enojaba muchísimo, me dice ella, yo me enojaba muchísimo porque ustedes no me dejaban. A ella le gustaba este muchachito de la escuela y ella sabía lo que decía la palabra de no hacer yugo desigual. Sin embargo, esas palabras para ella no significaban nada. No significaban nada. Gracias al Señor. Por eso es que nosotros debemos, aún que no signifiquen nada, debemos seguir enseñándola. Como dice la palabra, día y noche. Se la vas a repetir, se la vas a repetir, se la vas a repetir día y noche. Y vas a orar por ellos. Tienes que hacerlo con amor, porque también cuando uno lo hace como... Los muchachos se vuelven rebeldes y es peor. Así que tenemos que usar también la sabiduría que nos dé el Señor. Que ellos vean que nosotros lo hacemos por amor a ellos, para protegerlos. Pero debemos enseñarle la palabra. Ella ahora dice, mami, yo ahora le digo al Señor, como dice la palabra, porque la palabra me dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Así que yo me voy a concentrar en buscar al Señor y el Señor me va a traer un esposo. Les digo, así mismo es como tiene que ser. Así mismo, porque ella quiere un hombre que también ame al Señor como ella. Y yo le doy gloria a Dios por eso. Así que no debemos desanimarnos ni rendirnos, sino pues hacer lo que tenemos que hacer como padres. Enseñarle la palabra, que es la clave, hermana. Enseñarle la palabra y enseñarle a buscar al Señor. Pero muchas veces Ani también dice, no, yo lo voy a traer a la iglesia y se va a convertir y va a cambiar. No va a cambiar. El Señor, que sabe más que nosotros, ya nos dijo, no te mezcles con ellos porque esto va a pasar. Y usualmente, hace mucho tiempo escuché una predicación de un pastor que yo creo que ya ni le sirve al Señor. Y él dio un ejemplo. Él dijo, el que está arriba, tú como cristiano estás arriba. Y el que no es cristiano está abajo de una tarima. Vamos a poner el ejemplo, una tarima. Tú estás arriba, tú estás con el Señor. Y el que no es cristiano está abajo. Si tú le das la mano al que está abajo para subirlo a la tarima, es más fácil que el que está abajo te jale hacia abajo. Cuesta más levantar al que está abajo que bajar al que está arriba. Es más fácil bajar al que está arriba. Así es que y el Señor no se equivoca. Por eso el Señor dice, no hagas yugo desigual, hermano. No sé si ha llegado aquí, pero lo voy a leer. Ajá. Y eso que dice la hermana Mari Blanca, ¿no? La Biblia no te enseña de que te cases con él y lo vas a cambiar. Eso
Esos son pensamientos carnales de nosotros. Dice, muchos se dejan arrastrar por la barata opinión de que todas las religiones son buenas. ¿Cuántas veces los escuchamos nosotros? Sí. Un montón. Que todas las religiones son buenas. Otros afirman que oír o no a la iglesia es cosa de segunda importancia, siempre y cuando se esté viviendo más o menos. ¿Cuántos escuchan ustedes eso? Más o menos. ¿Usted le va a predicar a alguien? No, si yo estoy viviendo una vida buena. Pero ¿conforme a qué? ¿A tus pensamientos? Bueno, para terminar dice, viviendo más o menos. Bien, si hacerle mal a nadie, pero Dios dice todo lo contrario. Esto lo dice la palabra. No hay más Dios que ¿quién? Que yo. Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí mira a mí. Y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 21, 22. Además, Jesucristo dijo esto: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Amén. Vamos a entrar rápidamente a Juan, capítulo 17. El Señor, bueno, ya aprendimos que debemos obedecer al Señor. El Señor nos ha dado su palabra y para obedecer al Señor tenemos que conocer cuál es la palabra del Señor. Porque si no la conocemos, entonces, ¿cómo le vamos a obedecer? Así que debemos obedecer a la palabra del Señor, debemos cultivar una vida de búsqueda y envolver a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos la palabra para que cuando le toque a ellos tomar alguna decisión, la palabra del Señor esté en sus corazones. Amén. Aunque ellos a lo mejor dicen o digan en el momento, la palabra no le afecta mucho, el Señor sabrá usarla en su momento. Y confiar en la palabra que el Señor nos dio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así es que tú te pones de rodillas siempre orando por tus hijos y dándole la palabra del Señor. Y el Señor se encargará del resto. Amén. Y el Señor dice aquí en Juan, Jesús hizo una oración por nosotros. Él hizo una oración por los que ya creían y por los que iban a creer, los que habrían de creer, que somos nosotros. Y Él les pidió, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que el mismo Jesús ya oró al Padre para que nosotros fuéramos guardados del maligno. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Así que si queremos ser santos, ¿a dónde debemos ir? A la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amén. Así que contamos con la protección del Señor. Pero acuérdense del pacto. Siempre y cuando nosotros nos obedezcamos a su palabra. Obedezcamos sus mandamientos. Porque si no nos va a tocar sufrir, hermanos. Así que el Señor sabe que es mejor para nosotros y a veces no queremos hacer mucho caso, nos toca sufrir. En el versículo 14 dice, dice, la única manera de garantizar el éxito en la vida cristiana en medio de este mundo pecaminoso es ser santificados en la palabra de Dios. Los efectos de estas palabras nos hacen diferentes a los que nos rodean. Jesús dice al Padre, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Y qué es lo que hace que el mundo nos aborrezca cuando obedecemos su palabra? ¿Qué es lo que hace que el mundo nos aborrezca? Que les digamos la verdad. Que le digamos la verdad, que vivamos la palabra, porque cuando nosotros vivimos la palabra, ellos se ven, dice la palabra que cuando nosotros alumbramos, ellos no quieren venir a la luz,
porque entonces lo que son, los pecados se dan a conocer, se muestran. Entonces ellos se ofenden, y si ven en la televisión cómo se ponen agresivos, es la palabra, agresivos, y señalan a los cristianos como personas que promueven el odio. Porque cuando tú le dices al Señor no le agrada, se enojan porque tú le estás diciendo, tú me estás diciendo a mí, tú me estás condenando, me estás diciendo a mí que yo estoy actuando mal. Es lo que dice la palabra del Señor. Y no importa cómo se lo digamos, o que simplemente ellos sepan que somos cristianos y que sepan cuál es nuestra posición, es suficiente para ser aborrecidos por el mundo. Eso es suficiente. Pero eso no debe desanimarnos a nosotros, porque ya el Señor nos advirtió. Ya el Señor nos dijo que estas cosas iban a pasar. Uy, ya son las 3. Bueno, para terminar, el secreto para nosotros proteger a nuestra familia contra la inmoralidad está en conocer a Dios y su palabra y anhelar las cosas de Dios y no las del mundo, hermanos. Así es que sí hay esperanza, sí hay manera de proteger a nuestra familia, y está en conocer verdaderamente a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Así que conocemos a Dios a través de su palabra. Y anhelar las cosas de Dios y no las del mundo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán añadidas. Amén. Pues hasta aquí mi parte, hermanos, que el Señor le bendiga.